Muy buenos días a todos los hermanos y amigos que se conectaron en este nuevo día domingo, domingo por la mañana, para la enseñanza de la palabra del Señor. Andrés nos recordaba, y algo también lo recordaba el domingo pasado, que es increíble, ya estamos cumpliendo un año desde que ese día domingo por la mañana tuvimos nuestra última reunión, 15 de marzo 2020, allí en nuestro local de reuniones. Y yo pensaba en esa semana, 1 o 2 semanas anteriores, cuando las noticias de este virus, del COVID, comenzaba a llegar y comenzaba la información a generar cierta preocupación, cierto caos a nivel mundial, y cómo nosotros quizás veíamos un poco lejano, siendo un país extremo, ¿verdad? Casi cayéndonos del globo terráqueo, pero el virus llegó a nuestro país y rápidamente se toma la decisión de entrar en estado de excepción. No nos imaginábamos cuánto tiempo íbamos a estar así. Pensábamos que iban a ser un par de semanas, quizás algunos meses, pero increíble, ya estamos cumpliendo un año. Y un año en que el Señor ha permitido que estemos de esta forma. Nosotros sabemos que no ha sido casualidad. Nosotros sabemos que no hay nada que el Señor no lo permita que no se realice. Hemos buscado quizás hemos planteado muchas interrogantes, buscando muchas respuestas de por qué hemos tenido que sufrir esto, y cómo ha sido el desarrollo nuestra vida personal, nuestra vida individual, nuestra vida colectiva, nuestra relación con el Señor, cómo ha sido este año. Y yo creo que este año que tenemos de cumplimiento debe invitarnos a hacer una mirada introspectiva, pensar en todo lo que ha sido este año y cómo ha sido la evolución nuestra vida cristiana. Conversaba hace un par de días atrás con un hermano y un poco de este tema, y él me decía, Marco, quizás el Señor ha permitido todo esto para mostrarnos de alguna manera cómo podrían ser los días o los tiempos previos al arrebatamiento. Nosotros sabemos por las Escrituras que este mundo va en decadencia, va degradándose en muchos aspectos. Esta humanidad va cada vez alejándose mucho más de Dios. Y decía, y a veces eso afecta, o eso de alguna manera toca la vida de los creyentes. Y venían a mi mente las palabras del Señor a Moisés allá en el desierto, cuando el Señor le dice a Moisés que él había llevado al pueblo al desierto para poder examinar lo que realmente había en el corazón de ellos. Su aprecio, su amor por el Señor, su devoción, realmente examinar cuáles eran las convicciones profundas. Y yo creo que en alguna medida
eso es lo que está ocurriendo con nosotros también. Yo creo que Dios está probando está examinando nuestro corazón. Yo pensaba también, yo no sé cómo es la realidad de cada uno de los hermanos. Quizás debería saberlo en muy particular, individualmente, de todos. Ahí hay un trabajo que debería a lo mejor realizar, no para entrometerme en la vida de ellos, sino para saber la realidad de los hermanos y orar por ellos. Pero saben ustedes que muchos de nosotros hemos tenido que estar confinados a nuestros hogares. Yo no he, gracias al Señor, no he dejado de trabajar, pero ya hace más de un año que no veo a mis colegas de trabajo. Un año, no los veo. Los he visto y hemos conversado algunas cosas por teléfono. Pienso en mis hermanos del local. Hace un año que estamos sin vernos presencialmente. Aunque gracias al Señor Él ha permitido esto de vernos cada 2 días para una reunión Zoom. Y el Señor ha permitido estos momentos también para compartir y conocer a otros hermanos, como la hermana Socorro allí en México, como otros hermanos allí en Estados Unidos, nuestra hermana señora Mayra, que siempre está acompañándonos junto a nuestras reuniones y conociendo a los hermanos de aquí de Concepción, la familia de nuestro hermano Juan Carlos, nuestra hermana María allí en Brasil, en Río, otros hermanos de Estados Unidos que se conectaron mucho al inicio de la pandemia y que se conectan de vez en cuando también. David allí en Alemania. El Señor ha permitido que de alguna manera en medio de todo esto también hayamos podido conocer a otros hermanos. Pensaba con Emanuel, mi hijo menor, cuando planteaban la posibilidad de retornar a clases. Yo le decía, Emanuel, ¿tú quieres volver a clase? Y él me decía, sí, quiere volver. O sea, también lleva un año sin ver a sus compañeros, sin entrar en... Y es un año que de alguna manera ha ido afectando nuestra vida. Nosotros hace un par de años, 10 años, 11 años atrás, tuvimos un gran terremoto aquí en Concepción, 8.8. Nuestra ciudad, prácticamente muchas ciudades de nuestro país quedaron prácticamente en el suelo. Y eso nos afectó por un gran tiempo. Los estudios indicaban que la memoria de la sociedad, es decir, la memoria o el tema recurrente después de un gran evento, como un sismo, como un terremoto, los expertos calculan que era 5 años. Y en 5 años todo el mundo hablaba de esto, pero pasa. Yo no sé cuánto tiempo vamos a estar pensando en esto. Puede pasar este momento. O quizás el Señor esté preparándonos un poco para los eventos que son mencionados allí en Mateo el capítulo 24, que son características de los tiempos de la gran tribulación, cuando habrán pestes en gran parte o en el mundo entero, terremotos en diferentes partes, cuando se levantarán falsos maestros, falsos cristos, anunciando de que él está entre los hombres y a muchos engañarán. Y ese periodo complejo que de alguna manera el Señor permite que hoy podamos ver, podamos vislumbrar. Mi esposa le llamaba la atención hace unos días y me decía, Marco, ¿te has dado cuenta que en Israel la única manera de poder tener una vida, entre comillas, socialmente
participativa es que estén registrados, es que tengan un carnet, y si tienen ese carnet están autorizados para ir y para venir. ¿Te has dado cuenta también? Me dijo que en muchos de nuestros lugares para ir a comprar nos tienen que controlar la temperatura en la mano. Eso es manual, pero ponen un control de temperatura automático pegado en la pared. Y yo tengo que ir a comprar aquí el pan y hay un control de temperatura automático y veo y cómo la gente para poder comprar entra y tiene que acercarse al aparato y poner su frente para controlarle la temperatura, y si no, le ponen su mano derecha para controlar su temperatura. Solo así pueden entrar y comprar. Entonces, ¿cómo todo este tiempo que estamos experimentando de alguna manera, y ahí vuelvo otra vez a lo que me decía este hermano, de alguna manera el Señor nos está mostrando, preparando para los tiempos que vienen? Entonces, ¿qué hacemos los creyentes? ¿Qué hacemos? Algunos han tomado la decisión de no conectarse. Y este hermano me decía, y acá también en nuestra iglesia y en nuestras iglesias cercanas hay muchos que no les gusta este sistema y no se conectan. Y me decía, pero si no están conectados no tienen nada, no tienen comunión. Sí, sin duda que esto no va a reemplazar el estar presencialmente juntos, pero de alguna manera nos permite vernos, nos permite mirar, entrar a sus hogares, que ustedes puedan de alguna manera entrar al mío y estar en comunión necesaria. Y así va nuestro peregrinar, nuestro avance en nuestra vida cristiana. El Señor les dijo a los suyos cuando le observen los acontecimientos, cuando estas cosas comiencen a suceder. Yo no sé si usted recuerda las palabras del Señor. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Yo no sé si tenemos como primer anhelo que se normalice nuestra vida y podamos volver al trabajo, podamos volver a los estudios, podamos volver a ir libremente al supermercado, podamos volver a los malls, a comprar nuestras cosas y entrar en una rutina en la cual el mundo busca. Pero el Señor nos invita a pensar en lo que no estamos experimentando y a ser sabios, a pensar con inteligencia, y actuar con inteligencia o pensar con inteligencia significa considerar la palabra de Dios y que ya sea una luminaria en nuestra vida. Conocer los acontecimientos, y cuando estas cosas comiencen a suceder, vuestra redención está cerca. Es decir, el Señor lo que espera de nosotros es que estos acontecimientos nos lleven a pensar cuán cerca está nuestra redención, cuán cerca estamos de la venida del Señor. Y esto debe ser un aliciente en nosotros, esto debe ser un bálsamo que inunde nuestras vidas y que nos eleve y nos anime y nos ayude, así como el peregrino que tenía que avanzar a Jerusalén para ir a adorar a su Dios. Y tenía de cualquier lugar de Israel caminar hacia el lugar de adoración. Y en su caminar muchas veces tuvo que atravesar desiertos, lugares áridos, expuestos a las bestias del campo. Y yo creo que muchas veces el peregrino entró en angustias y en temores.
y quizás en pérdidas de algún tipo. Y a veces nosotros nos parecemos a ese peregrino. Y estoy pensando en ese Salmo 121, cuando él clama y alza sus ojos a los montes, buscando socorro. Alzaré mis ojos a los montes, precioso, precioso Salmo. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Sí, porque estar arriba, en alguna medida, era estar en seguridad, arriba de los montes, era estar en seguridad. O era tener una visión más amplia de aquel caminar, de aquel camino en que él tenía que transitar. Sabía que allí estaba de alguna medida en seguridad, pero su mirada también iba más arriba de aquellos montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Así que después de este año que hemos estado, la invitación es nuevamente a volver a levantar nuestras cabezas, a no quedarnos en nuestras angustias, en nuestras penas. Yo sé que en muchos hogares nuestros no ha sido fácil. Ayer simplemente cuando iba a comprar el pan, saludé a una de las vecinas de la cuadra, joven, y estaba muy angustiada porque el encierro a ella la ha tenido muy mal. Y es así, y es así. Y no tan solo en aquellos hogares, sino también esas mismas experiencias muchas veces nos ha tocado vivirla y experimentarla, y cuánto anhelamos estar juntos. Bueno, mi invitación, hermanos y queridos hermanos, es a que podamos levantar nuestras cabezas, mirar hacia los montes, mirar a aquel que es el creador de los montes, y encontrar paz, encontrar sosiego, encontrar aceite fresco que va a inundar nuestras vidas y nuestro corazón, y que nos va a invitar a levantar nuestras cabezas. Erguíos, levantad vuestras cabezas. Así como las águilas que toman a sus crías, las ponen sobre sus alas y las elevan, así el Señor también tiene cuidado. Hermano, tiene cuidado de ti, tiene cuidado de mí. Él no nos desampara, no nos dejará nunca. Y el Señor está permitiendo que pasemos por el desierto para ver lo que hay en nuestro corazón, para que lo que haya para Él pueda brillar mucho más. Hace un año atrás, antes de entrar a suspender nuestras reuniones, había un tema que estábamos considerando, justamente con este tema de mirar hacia los montes y poder encontrar allí, en aquellos montes de la palabra de Dios, cómo Dios actúa, y cómo grandes enseñanzas de la palabra de Dios lo encontramos allí, ligado, unido a aquellos montes de las Escrituras. Bien, vamos a leer un salmo, Salmo 133, para que podamos anhelar mucho más el poder estar juntos. Salmo 133, vamos a considerar un par de lecturas, vamos a retomar una pequeña lectura, y los domingos que estemos, 1, 2, y después volver a juntar un par de domingos más conmigo, vamos a seguir con el tema. Y la idea es poder mirar hacia los montes de las Escrituras y encontrar a nuestro Dios, aprender a conocer a nuestro Dios, aprender a apreciarle, y aprender a descubrir qué enseñanzas, qué doctrinas hay asociadas a aquellos montes en las Escrituras.
¿Saben ustedes que hay más de o cerca de 600 menciones? 600 menciones de montes o colinas en las Escrituras. Y yo creo que hay mucha enseñanza allí que el Señor quiere enseñarnos, transmitirnos. El Señor, allí en Mateo menciona al menos 7 montes. Y hay grandes enseñanzas en aquellos montes de la vida del Señor. El sermón del monte. Las enseñanzas de los súbditos del rey, cómo deben ser las características de los súbditos del rey. Lo encontramos allí en el sermón del monte. El Señor sube a un gran monte y allí se transfigura delante de algunos de sus discípulos. La gloria de Dios manifestada en aquel monte. Bueno, aquí, fíjense, aquí hay un monte en este Salmo 133. Dice, vamos a leer este Salmo. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Cuántas veces leíamos este Salmo, verdad, cuando estábamos juntos? ¿Cuántas veces anhelábamos estar juntos y mencionábamos, es bueno estar juntos porque el Señor es bueno y es delicioso para nosotros estar juntos y habitar, no simplemente para hacer vida social, sino para adorar a nuestro Dios, habitar los hermanos juntos en armonía. Y pone 2 analogías de esta experiencia de estar juntos en armonía. La primera, en el versículo 2, dice, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestidos. Allí estaba el sumo sacerdote que recibía este óleo, este buen óleo, sobre su cabeza y descendía sobre su barba y sobre sus vestidos. Y ese óleo, quizás bueno, aromático, era muy, muy agradable a aquellos que estaban en torno a él. La segunda analogía la encontramos en el versículo 3. Dice, como el rocío de Hermón, aquel gran monte Hermón allí en la parte norte de Israel, es el monte más alto, allí en las alturas del Golán. Como el rocío de Hermón, dice que desciende sobre los montes de Sión. Ese rocío de esa cima más alta que desciende sobre cimas más pequeñas y riega toda la llanura y todos los lugares quizás desérticos para hacerla florecer. Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Bueno, de esta misma manera que trae buen aroma, que es bueno sobre la barba, Dardón, ese óleo, buen óleo, o ese rocío que desciende del Hermón y riega aquella gran llanura. Bueno, así de bueno, dice este salmo, es habitar los hermanos juntos en armonía. Hermanos, que el hecho de que estemos juntos no disminuya o no nos quite ese anhelo de volver a estar juntos en armonía. Y termina este salmo porque allí envía Jehová, allí envía el Señor bendición y vida eterna. Yo no sé cómo va a ser nuestro regreso. Yo anhelo volver a estar junto a mis hermanos. Yo anhelo en corto tiempo. No lo sabemos. Hoy nos corresponde cuidarnos, aunque nos hayamos vacunado, nos corresponde cuidarnos mucho más. Los casos de COVID han aumentado en nuestra región
como en aquellos periodos más complicados. Hay programas que tiene el ministerio para poder localizar la distribución de contagios sobre una región. Y saben ustedes que en el sector donde yo vivo está mapeado y están el más alto número, el más alto índice en estos días de contagios de toda la región del Biobío. Bueno, nosotros estamos en cuarentena en toda la región. Y ya se han vacunado más de 4 millones de personas. Y a través de todo el mundo hablan de el éxito chileno en el plan de vacunación. Pero ahí estamos, igual confinados. Hay que cuidarse mucho, mucho, mucho. Cada uno de ustedes, hermanos, debe seguir cuidándose con mucha y actuar con mucha responsabilidad. Pero que esto no nos quite ese anhelo cercano en la voluntad del Señor de poder volver a reencontrarnos. El Señor se manifiesta de manera muy especial cuando los creyentes estamos juntos. Pero ¿saben ustedes? También hemos experimentado que el Señor se manifiesta de manera muy especial de esta forma también. Porque Dios no está confinado. Su palabra no está confinada. Él es el mismo Dios poderoso que está al control de todo. Y en esta mañana estamos juntos, más de 87 conexiones, más de 100 hermanos y amigos conectados, meditando, leyendo la palabra del Señor. Y que esto nos ayude, renueve nuestras fuerzas, renueve nuestro espíritu para poder contemplar y mirar al Señor y quizás a un tiempo cercano poder vivir nuestra vida nuevamente en comunidad. ¿Seremos los mismos? ¿Estaremos los mismos? Hermanos que no sabemos o no conocemos o no le hemos visto durante mucho tiempo. ¿Cómo serán nuestras conexiones y relaciones cuando volvamos, si el Señor así lo permite? Yo creo que no podríamos ser los mismos. El Señor nos ha enseñado en todo este año lo que significa padecer por causa del nombre de Cristo. Y esto es un atisbo de aquello que el Señor quizás va a permitir que experimentemos previo a la venida del Señor o previo al arrebatamiento. Bien, aquí tenemos el monte Hermón, este monte que recibe el rocío, la lluvia, aquellas receptáculos que luego en el periodo quizás de primavera, verano, deja caer su rocío sobre la tierra seca y la tierra árida. Así también, así como miramos a ese Hermón, también miremos a nuestro Señor. Vamos a Miqueas, el capítulo 4. Miqueas, el capítulo 4. El Señor nos proyecta al futuro ahora. Fíjense que nos proyecta al futuro también a través de un monte. Miqueas, el capítulo 4. Versículo 1. Vamos a leer los dos primeros versículos y quizás el último versículo del párrafo también. Dice: acontecerá en los postreros tiempos. La palabra de Dios, el profeta, nos proyecta hacia el futuro. Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes,
y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacobo, y nos enseñará en sus caminos, y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Versículo 5. Aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, Dios con minúscula, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios eternamente y para siempre. Nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios eternamente y para siempre. Y allí tenemos otro precioso pasaje que se transforma en un pasaje de invitación. Fíjense que en el futuro, en el monte de la casa de Jehová, ese monte será establecido, dice el versículo 1, por cabeza de montes, y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos al monte de Jehová y a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos, y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Aquí hay algo que va a ocurrir en el futuro, pero también es una invitación, fíjense hermanos, muy actualizada y presente. Nosotros también podemos apropiarnos de este versículo 2, para nosotros. Aquí hay una invitación a venir a subir al monte de Jehová. Ya lo mencioné, hay más de 570 menciones de la palabra montes. ¿Sabían ustedes cuando Israel sale de Egipto? Después de 2 meses y medio, llega al desierto de Sinaí. Y allí acampan frente al monte. Allí acampan frente al monte. ¿Saben ustedes cuántos estuvo Israel acampando en ese lugar? Porque Dios habló desde el monte y lo vamos a considerar en algún momento. Estuvo 2 años recibiendo y conociendo y aprendiendo de aquel Dios que se manifestaba en aquel monte y que su voz se oía de manera tronante y con aquellos relámpagos y la presencia de Dios manifestada. No tan solo allí en aquel monte, sino también dio Dios instrucciones a Israel para que la presencia de Dios fuera manifestada también en aquel pueblo. 2 años contemplando aquel monte y recibiendo instrucciones. Y así hay muchos otros pasajes. Bueno, que también seamos motivados para escudriñar las Escrituras e ir a aquellos montes para recibir las instrucciones de parte de nuestro Dios. Vamos al monte, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos, y andaremos por sus veredas. Miren, aquí tenemos una invitación a ir, tenemos una invitación a ser enseñados en sus caminos,
pero no tan solo para aprender, no tan solo para llenarnos de conocimiento, no tan solo para que la palabra esté ahí en nuestra cabeza y no baje a nuestros corazones, sino que para que Dios por medio de su palabra haga efecto y trabaje por medio del Santo Espíritu en nuestra vida. ¿Para qué? Para que andemos en sus veredas. No seamos tan solo oidores de la palabra, sino hacedores de ella. Yo creo que este año ha sido un año de mucha bendición en cuanto a la enseñanza de la palabra de Dios. Yo no sé si usted lo ha apreciado, hermano y hermana. Está nuestro hermano Pablo enseñándonos los días martes. Está nuestro hermano Renzo nuevamente enseñándonos los jueves. Hemos tenido muy buenas enseñanzas los días domingos por la mañana. Nuestro hermano Luis enseñándonos y enviándonos sus audios cada domingo para escuchar y mantenernos ocupados en la lectura, en la meditación, en la enseñanza de la palabra de Dios. Hermanos, muy buena enseñanza, pero no seamos tan solo oidores de la palabra, sino hacedores de ella. Venid, subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas. Y fíjense, solo después de esto podemos expresar también lo que dice en el versículo 5. Los pueblos, el resto, que han dejado a Dios de lado, el resto que viven y en su ecuación de vida no está Dios, porque se han ido a sus dioses, llámele el dinero, el trabajo, su Dios que llena su vida. Todos los pueblos van a andar cada uno en el nombre de su Dios, pero nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová, nuestro Dios, eternamente, eternamente y para siempre, eternamente y para siempre. Qué precioso pasaje. Atemporal, en todo lugar, por siempre, sin limitaciones ni de tiempo ni de espacio. Con todo andaremos en el nombre de Jehová de los ejércitos. Vamos a Salmo 89. Salmo 89. Allí tenemos otra enseñanza, otro salmo de David. El título de este salmo dice Pacto de Dios con David, Dios hablando, Dios estableciendo. Versículo 3 dice, hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo, diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Dios hablando, Dios mostrando a David quién es él, cómo él es fiel a sus pactos, no como nuestros contratos, ¿verdad? A veces nuestros contratos se rompen. Cada contrato de trabajo que se establece, en particular en el mundo, leía el otro día de los contratos que hace uno de los equipos de fútbol de nuestro país con sus entrenadores. Normalmente los contrata después por 2 años y después del primer año le da una cláusula de salida y le da 1 semana por si él quiere salir y llegan a un mutuo acuerdo de romper el pacto, romper el contrato. Bueno, Dios no rompe los pactos. Para siempre confirmaré tu descendencia, le dijo a David, y edificaré tu trono por todas las generaciones.
Y continúa mostrándole sus maravillas. Y llega al versículo 11. Le dice, tuyos son los cielos, tuya también la tierra. El mundo y su plenitud tú lo fundaste. El norte y el sur tú los creaste. El Tabor, nuevamente, y el Hermón cantarán en tu nombre. Aquí tenemos dos montes nuevamente. David escucha la confirmación de este pacto que Dios hace con él. David escucha sus promesas. Muchos de los salmos que tenemos de David escribe, David expresa su experiencia con su Dios, cómo él ha aprendido a conocer a su Dios, en toda circunstancia, en todo momento, en momentos muy gloriosos, cuando derrota, por ejemplo, a Goliat, y él decía que él salía a pelear en el nombre de Jehová de los ejércitos, y que nadie podía luchar contra él porque él era el Dios poderoso, controlador de todas las cosas. Sí, David en un momento muy alto. David pasando por el desierto, escondiéndose en cuevas, angustiado, afligido, cuando todos estaban en contra. Él puede decir, con todo el Señor me recoge, con todo el Señor cuida de mí. En mis angustias me ayuda el Señor y me libra de todos mis angustiadores. Cuando pasa por el desierto, allí él aprende y conoce a su Dios también. O cuando cae profundamente, ¿verdad? Después de haber cometido ese gran pecado. Reconoce su pecado, reconoce que ha caído muy bajo en su moralidad. Y allí él se arrepiente, y allí escribe el Salmo 51, y le pide al Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Y allí él reconoce que ha faltado, allí reconoce que su pecado está siempre delante de él. Allí él reconoce que él tiene una lucha continua con sus faltas y sus pecados. Pero él clama a su Dios. Y allí el Señor lo liberta, el Señor lo libera de sus angustias. Pero aquí, cuando piensa en la grandeza de su Dios y en el pacto que él ha tenido, él piensa de su Dios y dice, tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y su plenitud tú lo fundaste. Todo está bajo tu mano, tú lo sostienes todo. El norte y el sur tú los creaste. El Tabor y el Hermón, los más grandes montes que ahí aparecen, como el Hermón, ya lo mencionamos, ellos cantarán a tu nombre. O como dice otra versión, ellos cantan alegres a tu a tu nombre. Cantan alegres a tu nombre. Sí, allí había motivo para alabar. Subir a aquel monte o subir a alguno de esos montes para contemplar y alabar a Dios, para conocer a su Dios, cuán grande es su Dios. Él piensa en el Hermón, él piensa en la grandeza de ese monte, pero él piensa más allá de la grandeza de su monte, piensa en el creador de ese monte, piensa en el sustentador de todo, y que si es capaz de sostener ese gran monte, y es capaz de bañarlo con su agua y su rocío, y que después riegue sobre la tierra árida y seca, él alaba al Señor. Contemplando este monte, él alaba a su Dios. Salmo 36. Salmo 36.
aquí tenemos otro salmo precioso. Yo creo que este va a ser la última lectura y nos quedaremos en los comentarios finales aquí para continuar seguramente en la voluntad del Señor el próximo domingo. Este Salmo 36, fíjense, habla de la misericordia de Dios. Algo que es propio de nuestro Dios, algo que caracteriza a nuestro Dios. ¿Cuántas veces hemos leído que nuestro Dios es misericordioso, verdad? Él es clemente, Él es compasivo, Él es tardo para la ira, pero grande, grande en misericordia y verdad. Y aquí, en los versículos 5 y 6, tenemos plasmados cómo David, también es un salmo de David, permite contemplar algo de lo que es su Dios. Y contempla a su Dios. Y asocia y menciona, cuando contempla a su Dios, menciona alguno de sus atributos. Jehová dice, versículo 5, Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia, y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Tu justicia es como los montes de Dios. Tus juicios, abismo grande, oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Un precioso salmo que nos habla algunas cualidades de nuestro Dios, ligada a este monte que él menciona aquí en este salmo, los montes de Dios. No sé si usted pudo extraer al menos 3 características, atributos de nuestro Dios. Aquí el salmista, cuando contempla los montes de Dios, él dice, tu misericordia, tu misericordia, tu fidelidad y tu justicia. 3 características. Este versículo, hermano, nos eleva hasta las nubes. Este versículo nos alza hasta los cielos. Este versículo nos eleva hasta los montes de Dios. ¿Se dan cuenta? 3 analogías que nos hacen levantar nuestra mirada. No quedarnos con nuestra cabeza gacha, nuestra cabeza sumida en las cosas quizás complejas que estamos viviendo. Hermanos, yo entiendo que pasamos por momentos difíciles. Y eso a veces nos angustia, nos aflige. Nuestras fuerzas se van y quedamos muchas veces débiles. Pero hermanos, aquí tenemos un salmo precioso que nos hace mirar a nuestro Dios. Y este mirar a nuestro Dios está asociado a levantar nuestra cabeza, a levantar nuestra cerviz, a mirar hacia los cielos, mirar hacia las nubes, mirar hacia los montes de Dios y entender y comprender que la misericordia de Dios es grande, que la fidelidad de Dios es infinita y que la justicia de Dios es continua y permanente. La misericordia de Dios, la fidelidad de Dios, la justicia de Dios. Podemos contemplar los montes de Dios, montes en las Escrituras, y poder extraer cualidades preciosas de nuestro Dios. ¿Hemos disfrutado de la misericordia de Dios? ¿Cuánto es? Bueno, este salmo nos dice que hasta los cielos llega su misericordia. ¿Tan grande es? Él ha visto nuestra miseria. Nuestro Dios ha visto nuestra miseria. Pero Él es un Dios muy, muy misericordioso. Muy misericordioso.
Dice Efesios, el capítulo 2, versículo 4, no lo busquen, dice que el apóstol nos dice que nuestro Dios es rico en misericordia. Nuestro Dios es rico en misericordia. Santiago, el capítulo 5, versículo 11, nos dice que tenemos por bienaventurado, he aquí tenemos por bienaventurado a los que sufren. Y dice después, habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Él es muy misericordioso, nos dice Santiago. Pablo nos dice, Él es rico en misericordia. Y Crónicas dice, porque si os volviereis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia. Fíjense cómo la misericordia de Dios trasciende las generaciones. Porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso. No bajemos la guardia, hermanos, cuando nuestros hijos se alejan o si tenemos hijos inconversos o cercanos inconversos. Sigamos orando por ellos. Que el Señor tenga misericordia. La mano de Jehová no se ha cortado para salvar, como oraba el tío Pedro. El Señor es muy misericordioso. La misericordia del Señor con nosotros. Él es muy misericordioso. Él es rico en misericordia. Él, nuestro Dios, es misericordioso y compasivo. También este salmo nos lleva a la fidelidad. La fidelidad de Dios, dice, es hasta las nubes. El Señor es fiel a su palabra. No caerá ninguna de las palabras a tierra. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Fiel a sus palabras. Él es fiel a su naturaleza. Él es fiel a sus obras. Él es fiel a sus palabras. Tu fidelidad, dice este salmo, alcanza hasta las nubes. Efesios nos dice, palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, ¿cuántas veces hemos sido infieles a nuestro Dios? Pero si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él permanece fiel. Su fidelidad trasciende nuestro pensamiento, trasciende nuestra vida. La fidelidad de Dios es propia, no depende de nosotros. Su fidelidad alcanza hasta las nubes. Y vamos a terminar leyendo un salmo, y la justicia de Dios la vamos a considerar seguramente en otros pasajes, porque la justicia es como los montes, juicios, abismos grandes, pero vamos a terminar con el Salmo 117. Salmo 117, un pequeño salmo, solo 2 versículos. Mientras estemos en confinamiento, apréndase este salmo. Tiene un par de semanas, un par de meses, y no sé si tenemos un año más por delante, pero aquí tenemos 2 versículos para aprender, quizás este día o esta semana. Dice este salmo, alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. Y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. La fidelidad de Jehová es eterna, es atemporal.
La fidelidad de Dios no se acaba, la fidelidad de nuestro Dios no se termina. La fidelidad de Dios se manifiesta siempre hacia nosotros y podemos disfrutar de su fidelidad. Y su fidelidad, como dice otra porción, es de generación en generación. La fidelidad de Jehová es de generación en generación, atemporal y temporal, y traspasa los tiempos. Precioso salmo. Alabemos al Señor por su misericordia, alabemos al Señor por su fidelidad y alabemos al Señor por su justicia, mirando, contemplando así las alturas, los cielos, las nubes, los montes de Dios. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana. Vamos a orar. Nuestro Dios y nuestro Padre bendito, Padre celestial, te damos gracias por la lectura de tu palabra, por lo que nos has enseñado en esta mañana. Te damos gracias por tu misericordia, por tu fidelidad, por tu justicia. Tu misericordia rica, abundante, infinita, desplegada hacia nosotros, tus criaturas. Tu mano no se ha cortado para salvar. Tú quieres que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Tú has visto nuestra miseria y tú que eres rico en misericordia, enviaste a tu Hijo como propiciación por nuestros pecados. Tu fidelidad es cada día. Cada día podemos levantarnos, podemos contemplar tu gracia renovada, tu misericordia renovada, pero tu fidelidad permanente para con tus hijos. Gracias, nuestro Dios, por lo que tú eres. Tú eres el Dios justo, que aplica justicia y juicio. Hemos sido justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, nuestro Dios, y ayúdanos a contemplar y apreciar tu palabra, y como tu palabra nos revela la grandeza de tu persona. Queremos, nuestro Dios, agradecer esta mañana que tú bendigas a cada uno de nuestros hermanos, bendigas a cada uno de los que se han conectado, para que podamos renovar nuestras fuerzas, para que podamos renovar nuestro ánimo, nuestro espíritu para enfrentar este día, enfrentar la semana que tenemos por delante y todos aquellos días que tú nos des en este mundo. Nuestro Dios, te damos gracias por nuestro Señor, por tu palabra y también por cada uno de nuestros hermanos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.